Hola, ¿qué tal? Somos el equipo número 13 y este es nuestro PIA para la asignatura de Electrónica Analógica 2. En este PIA estaremos viendo temas como oscilador, rectificador y filtro pasabajas, todo elaborado con op-amps. Sin más, comenzamos. Bien, hablemos de la etapa 1, la cual consta acerca del oscilador senoidal de frecuencia variable. Este es un circuito que genera una señal periódica sinusoidal sin necesidad de una señal de entrada externa. Su operación se basa en el principio de realimentación positiva, donde una fracción de la señal de salida se retroalimenta a la entrada en fase, manteniendo así las oscilaciones. El circuito propuesto por el Manual de Laboratorio de Electrónica Analógica 2 será el que estaremos utilizando, el cual es de tipo puente de Wien, caracterizado por su estabilidad y facilidad de ajuste. Consta de un op-amp en configuración no inversora, una red de realimentación RC que determina la frecuencia de oscilación y un mecanismo de control de ganancia para mantener la oscilación sin distorsión. Aquí podemos observar el diagrama y también la fórmula para la frecuencia de oscilación que depende directamente de la R y la C. Primero se calculó la frecuencia de oscilación, la cual se nos pidió sumar nuestras matrículas, las cuales resultaron en ser 21, y estas al ser mayores a 10, esta suma se tenía que multiplicar por 0.1 kHz, resultando en 2.1 kHz. Una vez establecida la frecuencia de oscilación, se diseñó un oscilador de frecuencia fija con dicha frecuencia de oscilación. Esto basándonos en el diagrama de la práctica 8 del Laboratorio de Electrónica Analógica 2, el cual es el diagrama que están viendo en pantalla. Utilizando la fórmula para obtener frecuencia de oscilación, podemos obtener ya sea la resistencia o la capacitancia de dicha fórmula, despejando una o la otra. En nuestro caso, despejamos la resistencia. Al suponer que la capacitancia sería igual a 10 nanofaradios y sabiendo la frecuencia de oscilación sería 2.1 kHz, podemos sustituir estos valores en la fórmula ya con la R despejada y nos resulta en la R de 7.57 kiloohms. Con esto ya tenemos todos los datos que necesitamos para el diseño de nuestro circuito de puente de Wien. Este es el resultado final. Pueden observar los valores de las R's y las C's, siendo R10, R13, C1 y C2. Utilizamos 7.4 kiloohms en vez de 7.5, ya que 7.4 es una cantidad más comercial. Las demás resistencias y los diodos son nada más el control de amplitud para que no saturemos nuestro op-amp. A continuación veremos el comportamiento de la simulación. Esta es nuestra simulación para nuestro oscilador de frecuencia de oscilación de 2.1 kHz. Podemos ver aquí los valores de Rs, que van a ser 7.4 kiloohms, y de las Cs, que van a ser 10 nanofaradios. Aplicamos Start. Aquí tenemos nuestra onda senoidal. Podemos observar que tiene 24 volts pico a pico la salida, y podemos medir de esta manera su periodo, el cual después le sacaremos la inversa para obtener la frecuencia de oscilación, en cual debería ser 2.1 kHz. Esta es nuestra simulación para nuestro oscilador de frecuencia de oscilación de 2.1 kHz. Podemos ver aquí los valores de Rs, que van a ser 7.4 kiloohms, y de las Cs, que van a ser 10 nanofaradios. Aplicamos Start. Aquí tenemos. Ahora hablemos de la aplicación del oscilador senoidal en la ingeniería. En este caso hablaremos de la referencia para calibrar equipos de medición. Este tipo de generadores senoidales se utilizan para calibrar instrumentos, tales como voltímetros RMS, analizadores de espectro o medidores de distorsión armónica. Se utiliza este en específico, el puente de Wien, por ser estable y de baja distorsión. Como pueden observar en el diagrama, es igual que el que utilizamos en el PIA, pero se le coloca el multímetro en cuestión que queremos calibrar o checar si está calibrado, y también hacia tierra. El funcionamiento se basa en que el amplificador operacional proporciona la ganancia necesaria para mantener la oscilación. La red de Wien determina la frecuencia de oscilación al permitir el paso de la señal con mayor ganancia justo en esa frecuencia. Para asegurar la autooscilación estable, se ajusta la ganancia con el potenciómetro, jugando con la relación RA y RF. Y para mantener la amplitud constante y evitar distorsión, se aplica un circuito de control automático de ganancia empleando los diodos visibles en el diagrama o también se puede usar una lámpara incandescente. A continuación veremos la simulación de este problema en específico. Ahora esta es nuestra simulación para la aplicación del generador de oscilaciones o el oscilador senoidal para calibrar un multímetro. Aquí vemos nuestro multímetro en cuestión y el osciloscopio para medir el voltaje pico a pico, el cual nos servirá para calcular el VRMS y debería de ser el valor que obtengamos en el multímetro.
Aquí podemos observar que estamos usando un oscilador de 1 kHz, dado que su periodo es de 1 milisegundo, y nuestro voltaje pico a pico es aproximadamente de 24.25 volts, lo cual, si utilizamos la fórmula, nos da un total de 8.50 y tanto. Por lo tanto, este multímetro tiene un porcentaje de error de 1.6%. En la etapa número 2 usamos un rectificador de precisión de onda completa. Lo que hace es pasar la señal normal de corriente alterna, tanto lo positivo como lo negativo, y solo deja lo positivo. Usamos el modelo propuesto por Sergio Franco. Pues tiene dos amplificadores operacionales. Uno es para rectificar la de media onda y otro para invertir y sumar las señales. También otra característica de es que se usan diodos de alta frecuencia y resistencias de precisión. Esto con la intención de poder filtrar todas las señales, porque luego con diodos normales lo que pasa es que no se filtra la señal completa, entonces aquí se quiere que sea exacta la señal. En los componentes nosotros usamos primero un OPAMP, que es el LM741. Pues es el más conocido, el más fácil de encontrar y también es económico. No es el más moderno, pero aún así funciona muy bien para las señales que vamos a utilizar en nuestro proyecto. Las resistencias usamos de 10K y de 5K. También son muy comunes y fáciles de conseguir, pero también son muy buenas para facilitar los cálculos. Y en cuanto a los diodos, usamos el 1N4007. Estos pues son diodos rectificadores de uso general, pero lo que los caracteriza es que son muy resistentes, entonces no teníamos problemas por la corriente, porque en los datasheets sale que puede manejar hasta 1 amperio. Entonces usamos estos componentes para nuestro proyecto. Los cálculos para la etapa 2, que es un rectificador de onda completa, los voy a explicar yo. En la parte de la izquierda podemos ver lo que es el diagrama y las ecuaciones que nos proporciona el libro, y del lado derecho viene el análisis que yo hice para obtener estas mismas ecuaciones. En el primer diagrama, solamente lo que hice fue separar lo que es el amplificador número 1 y analizar el nodo BN1, que es el que tiene todas las conexiones que nos interesan, y obtenemos la ecuación que tenemos aquí, que una vez despejando para VHW nos da que este es igual a menos BI por R2 sobre R1. En la parte de abajo hice lo mismo, aislé el amplificador número 2 y tomé el nodo VN2 para analizarlo porque es el que tiene todas las conexiones que me interesan. Y obtenemos la ecuación de abajo, que una vez despejando nos da que V0 es igual a VI por R2 por R5 sobre R1 por R3 menos R5 sobre R4. Para finalizar con los cálculos, aquí tenemos los que son para el caso cuando V de entrada es menor que 0. En el primer diagrama podemos ver que aislé solamente el amplificador número 1 e hice el análisis del nodo de VHW, que una vez despejando para este nos da que va a ser igual a 0. Por lo tanto, podemos ver que nos va a quedar más simple que el pasado. Para el diagrama de abajo, simplemente aislé de igual manera el OPAMP número 2 y analicé el nodo BN2 y obtenemos la ecuación que vemos aquí abajo, que una vez despejando para V0 obtenemos que va a ser a menos BI por R5 sobre R4. Una vez implementando nuestro diagrama en el software de Proteus, hacemos la simulación y obtenemos lo siguiente. Para iniciar con lo que es la demostración de nuestra segunda etapa de nuestro PIA, primeramente aquí tenemos lo que es nuestro circuito ya elaborado en Proteus y conecté el osciloscopio tanto a la entrada como a la salida del mismo. Empezamos con una frecuencia de 5 kHz y vemos que la salida es esta, y como podemos ver se encuentra completamente rectificada. Ahora, si cambiamos la frecuencia a 1 kHz, esta se va a ver de la siguiente manera. Simplemente modificamos un poco el tiempo y podemos ver que de la misma forma se encuentra completamente rectificada. Posteriormente lo cambiamos a 500 Hz. Cambiamos el tiempo para ver más ciclos y se encuentra completamente rectificado. Y por último lo cambiamos a 100 Hz para comprobar la demostración de nuestra etapa. Y que de la misma forma podemos observar que en todos los ciclos la onda se encuentra en el lado de los positivos, desapareciendo la onda negativa. Como aplicación para el rectificador nosotros propusimos un sistema de protección para amplificadores de audio. Estos lo que harían pues es detectar condiciones anormales, ya sea sobrecargas peligrosas o alguna falla operativa.
Esto podría comprometer el rendimiento o a la larga la integridad de los altavoces. Los fallos más comunes pues es el clipping, que es el recorte de señal. Cuando se hace de una manera prolongada puede generar fallos, o el desplazamiento de corriente continua, el offset. El funcionamiento de este rectificador sería que primero toma la señal de entrada y salida del amplificador para luego pasarla a rectificar de una forma muy precisa, esto con los OPAMs, y esto se pasaría después a una red RC para que ahí se haga el filtrado y se detecte algún pico promedio. Luego se compararían estas dos señales para ver si hay alguna diferencia grande. Si indica una falla, pues se prendería un LED o algo así. Como podemos ver, el diagrama de este rectificador de onda completa es muy parecido, si no es que el mismo, al que nosotros usamos en nuestro PIA. Y como ya mencionó mi compañera Cintia, este nos sirve como protección para amplificadores de ruido. Para observar que este funcione, le aplicamos aquí entonces una frecuencia que, si no me equivoco, es de 500. Y una vez corriendo el osciloscopio, tenemos esta salida. Que si lo queremos agrandar, pues podemos hacer esto. Y podemos observar que esto representa toda la parte positiva de la onda, dejando así que las partes negativas ya no están, porque se rectificó la señal de entrada. Ahora tenemos la etapa número 3, la cual corresponde al diseño del filtro pasabajas Butterworth. En nuestro caso, este es de orden 6. Lo primero es calcular la frecuencia de oscilación, la cual se calcula haciendo la sumatoria del último dígito de la matrícula de todos los integrantes multiplicado por 0.1 kHz. Y esto nos da como resultado que nuestra frecuencia de oscilación es de 2.1 kHz. El siguiente paso es calcular la frecuencia de corte. Para ello tenemos la fórmula que frecuencia de corte es igual a 1.2 por la frecuencia de oscilación. Esto nos da como resultado que nuestra frecuencia de corte es de 2.52 kHz. El siguiente paso es calcular el factor de escala. Para ello, sustituimos los datos en nuestra fórmula, sabiendo que nuestra frecuencia de paso es de 2.52 por 10 a la 3 Hz y supondremos que nuestra resistencia es de 2.2 kHz. Y esto nos da como resultado 28.707 nanofaradios. Y utilizando la tabla de valores de Butterworth, sabemos que para obtener un filtro de orden 6 necesitamos conectar 3 filtros de orden 2. Luego hacemos el cálculo de los capacitores, tomando en cuenta la tabla antes mostrada, y así obtenemos cada capacitor de la etapa 1, etapa 2 y etapa 3. Y por último, hacemos el diseño final ya con los resultados obtenidos anteriormente. Y para comprobar que nuestros resultados sean correctos, se hizo una simulación en Proteus y obteniendo el diagrama de Bode, logramos corroborar que nuestra frecuencia de corte para este filtro Butterworth de orden 6 es de 2.52 kHz. Dentro de las aplicaciones del filtro pasabajas Butterworth se encuentra el electroencefalograma. En este es usado debido a que las señales del cerebro son muy débiles y estas van desde 0.5 Hz hasta 50 Hz. Y también dentro de estas hay mucho ruido, entonces algunas se ven muy distorsionadas. Para eso usamos un filtro paso bajo para poder solo pasar aquellas frecuencias que sean las relevantes. Para la realización del filtro utilizaremos una frecuencia de corte de 50 Hz. Con este valor obtuvimos que el factor de escala para la capacitancia es de 31.83 nanofaradios. Ya con eso decidimos dejar el orden como el que hicimos en nuestro proyecto. Entonces, nuestro filtro también va a ser de orden 6. Ya con el factor escala calculado podemos calcular cada una de las capacitancias utilizadas en cada etapa. Nos dieron valores desde 8 nanofaradios hasta 122. Ya con estos valores podemos armar el diseño final. El diseño final nos quedó que en cada una de las etapas se usó un filtro de segundo orden. La resistencia
fija de 100 kiloohms y los capacitores ya colocados con su valor final. Así nos quedó el esquemático de la simulación. Ahora aquí está nuestra simulación, el diagrama de Watt moviendo el cursor, donde se ven las distintas frecuencias, nuestra frecuencia de corte 49.1 que se encuentra a menos 3 decibeles. Ahora probaremos nuestro filtro con el osciloscopio. Primero ingresamos una frecuencia de 100 y vemos cómo el filtro la atenúa. Aquí se encuentra en el osciloscopio. Podemos poner cursores para ver la amplitud de 10 volts y también ver cómo la señal de salida tiene una amplitud de 150 milivolts, que ya es muy pequeña comparado a nuestra amplitud original. Ahora lo probaremos con una frecuencia dentro de su rango, pondremos una de 45 y como podemos ver en el osciloscopio, como si está cerca, todavía la atenúa, pero ya no tanto como la pasada de 100. Ahora vamos a probar con una frecuencia más lejos de la frecuencia de corte de 30 Hz y como podemos ver ya la atenuación es muy poca.